En este video voy a tratar de referirme al origen de los hidrocarburos. Es otro video dedicado a temas geológicos que voy a seguir desarrollando en el futuro. En el caso de los hidrocarburos, cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de gas natural, por ejemplo metano, etano, propano, butano, y de los petróleos, las naftas y por supuesto también eh, los carbones, que serían la última etapa de la evolución de estos compuestos de carbono en la Tierra. Digamos que el carbono, que es el compuesto esencial de los hidrocarburos, es el sexto elemento más común en el universo. Y no solo es el sexto más común en el universo, sino también en el sistema solar. En el caso de Venus y Marte, la atmósfera está constituida fundamentalmente por dióxido de carbono, que es carbono oxidado en realidad. En Titán, el metano constituye una parte esencial de la atmósfera. En Titán, en un satélite de Saturno, ¿no? Y se evapora, se transforma en líquido, llueve metano, se condensa para formar nubes que luego precipitan, hay mares y lagos de metano líquido, teniendo en cuenta que la temperatura es de 182 grados bajo cero en Titán. Por eso el metano está en el límite entre ser gaseoso y líquido. El metano también es importante en Júpiter, Saturno, en Urano, Neptuno, donde los porcentajes son del orden de 1 o 2%, considerando que estos gigantes gaseosos planetas, estos planetas tienen grandes proporciones de hidrógeno, pero el metano es uno de los compuestos más importantes. Eso se ve también en estrellas y en nubes cósmicas, etcétera, la presencia del carbono en todas partes. Y cuando hay suficiente oxígeno, se oxida y forma dióxido de carbono. En el caso del planeta Tierra, la cantidad de carbono obviamente también es muy grande. Se expresa con formas oxidadas en la atmósfera, con un porcentaje muy pequeño de dióxido de carbono, que debe ser del orden del 0.4 por mil, 400 partes por millón, pero es mucho mayor transformado en carbonatos, que son de las rocas más abundantes entre las rocas sedimentarias, las calizas, que están constituidas por carbono también, bajo la forma de carbonato, generalmente carbonato de calcio, carbonato de magnesio, etc. Hay formas no oxidadas de carbono, y esos son los hidrocarburos. En principio, los hidrocarburos, de acuerdo a la teoría de Thomas Gold, los hidrocarburos se formarían a gran profundidad, en donde el carbono tendría una cierta estabilidad, combinándose con el hidrógeno y dando lugar al gas natural, que es el primordial de los hidrocarburos, es el metano. A 300, 200, 100 kilómetros de profundidad, el metano se formaría, de acuerdo a Thomas Gold, y tendería a ascender, excepto que no puede porque hay masas rocosas arriba de ella que le impiden subir. Pero si hay fracturas, si hay condiciones de algún tipo que le permiten ascender, entonces asciende. El metano asciende y
según la teoría de Thomas Gold, al llegar a una profundidad de 10 kilómetros, 9 kilómetros, 8 kilómetros, empieza a sufrir procesos de oxidación. En gran parte, según Thomas Gold, repito, debido a la presencia de hipertermobacterias, que lo que hacen es alimentarse de metano, oxidarlo usando el oxígeno que hay en óxidos y sulfatos en las rocas, y entonces el metano se va transformando en primer lugar, en compuestos con menos hidrógeno y más ricos en carbono, como por ejemplo el etano, el propano, el butano y otros compuestos que tienen menos hidrógeno y más carbono, y al final formando petróleos líquidos, como las naftas, e incluso petróleos más espesos como el alquitrán. Esta sería un poco la evolución según la hipótesis de Thomas Gold. El petróleo, el metano, el gas natural y los hidrocarburos de todo tipo que ascienden debido a su menor peso, a su menor densidad, se pueden acumular si hay trampas estratigráficas en las rocas, si hay rocas sedimentarias arcillosas que no lo dejan pasar, en cuyo caso se acumulan y forman yacimientos de gas o petrolíferos. En algunos lugares las rocas no son impermeables, pero tampoco son permeables, y el pasaje de los hidrocarburos en su ascenso es muy lento, tan lento que no logran atravesar las capas semipermeables. Esos son los llamados esquistos, o el petróleo de esquisto. Es un petróleo que entró por abajo, se fue ascendiendo dentro del esquisto propiamente dicho, y ahí se quedó. Y ese petróleo de esquisto resulta que es muy abundante, tan o más abundante que el petróleo de areniscas o de rocas permeables. Entonces, eso muestra que el petróleo es de origen mineral. El origen fósil del petróleo, que es la teoría vigente, en realidad no se apoya en los millones de datos que hay sobre temas, sobre yacimientos petrolíferos. Los yacimientos petrolíferos están todos vinculados a estructuras, a grandes estructuras planetarias, por ejemplo, las cordilleras andinas y las rocosas tienen yacimientos de petróleo al este, en la vertiente este, y se extienden desde la Patagonia Argentina hasta Salta, Neuquén, Salta, Santa Cruz en Bolivia, en Perú, en los piedemontes de los Andes peruanos, lo mismo en Ecuador, en Colombia, en la misma posición geológica, y en Venezuela, donde los Andes tienen dar una vuelta muy, muy extraña, que hace que en Venezuela hay yacimiento de petróleo en varios lugares, desde el Orinoco hasta el lago Maracaibo. Eso sigue en el norte, y en México, al este de las regiones montañosas y mesetas, también se encuentran yacimientos de hidrocarburos, y hacia el norte, tanto en Texas como Oklahoma, etcétera, hasta llegar a Alberta en Canadá, veremos que hay una tendencia de que los yacimientos de hidrocarburos se encuentren al este en toda la estructura planetaria. Eso pasa en otras situaciones geológicas y tectónicas del mundo. O sea, la presencia de petróleo está vinculada más bien a qué es lo que pasa a gran nivel estructural en el planeta. Se preveía que el petróleo iba a empezar a disminuir, y los hidrocarburos, la presencia de hidrocarburos iba a empezar a disminuir con el tiempo. Los hechos han mostrado que es al contrario, que la cantidad de hidrocarburos que se explotan y la producción no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Obviamente no quiere decir que va a seguir siendo igual de fácil, porque obviamente va a haber problemas para acceder en algunos casos. No es que no haya, sino que va a haber más dificultad para encontrar los yacimientos y explotarlos, pero en general eso todavía no ha ocurrido.
¿Qué es lo que pasa si en el futuro si se sigue consumiendo hidrocarburos de la manera que se está haciendo ahora, incluso mucho más? Bueno, siempre va a aumentar el número, el porcentaje de CO2 en la atmósfera, probablemente pasará de 0.04% a 0.05 a 0.06, sigue siendo muy poco. Y va a disminuir un poco la cantidad de oxígeno ligeramente. No va a haber grandes cambios entonces que se puedan notar desde ese punto de vista. Desde el punto de vista económico las cosas son diferentes, desde el punto de vista geopolítico las cosas son diferentes. Los hidrocarburos no están en todas partes, no son accesibles en todas partes. Hay lugares donde son mucho más fácilmente accesibles y hay mayor cantidad y hay mayores acumulaciones, como es el caso del Golfo Pérsico. Y allí los volúmenes de gas y de petróleo son muy grandes y por eso la explotación principal a nivel planetario se ocurre allí. Esas es un poco las hipótesis que uno maneja con relación al origen del petróleo. Y el precio del petróleo está más vinculado a eventos geopolíticos que a su abundancia o escasez. Yo voy a seguir desarrollando este tema porque da para mucho, mostrando que el petróleo y el gas son de origen mineral, no son de origen fósil. La palabra de combustibles fósiles es una palabra que es equivocada, es errónea. De todas maneras, vamos a seguir argumentando sobre el tema en un próximo video. Muchas gracias.